Ahora sí. Ahora sí, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está, muy bien. Ya está grabando. A ver, lo verifiquemos, a ver. Sí, ya está grabando, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces, hemos dicho que el campo eléctrico o la intensidad eléctrica es muy distinto. Estoy bien. ¿Se escucha, Marilis? ¿Se escucha? Hola. Ya. Entonces, tenemos la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Puede calcularse el campo eléctrico así. Puede calcularse el campo eléctrico en un punto A, en cualquier punto, ¿sí? También la diferencia de potencial se puede calcular en un punto A, también, ¿no? Ahora, la diferencia de potencial siempre es la unidad en voltios, se calcula en voltios, ¿sí? Nos va a dar en voltios, ¿sí? El campo eléctrico en cualquier punto, puede ser A, un punto B, cualquier punto nos va a dar, en este caso, el campo eléctrico como Newton sobre Coulomb, ¿sí? Esas son las dos unidades. Diferencia de potencial, o sea, potencial eléctrico y campo eléctrico, ¿sí? También hemos visto la diferencia de potencial, que es, ¿no?, diferencia de A menos diferencia de B, ¿no? Esto es igual a la carga, ¿qué se llama? En este caso es a la carga que actúa como, en este caso, como a la carga de prueba, ¿sí? Esa carga chiquitita es la carga de prueba. Esto es igual 1 sobre distancia A menos 1 sobre distancia B, ¿sí? Esto es la diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia de potencial cuando utilizamos dos puntos, A y B. Este es el potencial en un punto cualquiera, simplemente un potencial en un punto cualquiera. El campo eléctrico en un punto cualquiera, ¿no? Newton sobre Coulomb, ¿sí? En resumen, esto hemos visto con su gráfica y todo, y lo vamos a seguir trabajando en este caso, ¿ya? Vamos, continuamos entonces. Entonces, en función de eso que hemos conocido, vamos a ir a esta parte, que es importantísimo, que es aquí, ya. Hemos visto el potencial eléctrico, la diferencia de potencial. En este caso, les voy a admitir, ¿no?, la diferencia de potencial, hace rato les dije, ¿no? Diferencia de potencial A menos diferencia de potencial B va a ser igual a esta fórmula, también viene de la que hemos hecho. Cuando movemos una carga de un punto A un punto B, ¿no? Que ese movimiento de llevar una carga A un punto B nos genera trabajo. ¿Por qué genera trabajo? Porque está dentro de un campo eléctrico y no es fácil moverlo como fuera algo normal, o recorrerlo y llevarlo de A a B, ¿no? Ese campo magnético se interpone en el avance, ¿ya? En ese sentido. Esto hemos mencionado hace rato, y la anterior clase que hemos hecho era así, ¿no? Distancia A menos 1 sobre distancia B, o también al revés puede ser en este caso. Eso hemos hecho cuando queríamos trasladar esta carga Q desde aquí hasta aquí, ¿sí?
quiere decir que estaba esta carga Q, estaba en un punto A y le hemos llevado a un punto B. ¿Quién generaba el campo magnético y la carga positiva, ¿no? Esta carga positiva generaba el campo magnético, por eso no le ha sido fácil llegar aquí. Lo que hemos conocido las distancias de los ejercicios. Entonces, basado en eso, se ha hecho esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación deriva de esto, justamente, que el diferencial del potencial eléctrico A menos el potencial eléctrico B, esto va a ser igual, justamente, esta actividad es el trabajo. Al trabajo realizado de llevar la carga de A hasta B, basado en una fuerza, en este caso estamos empujando. ¿Por qué decimos basado en una fuerza? Porque el hecho de llevar tenemos que llevarlo con fuerza, o sea, tenemos que empujarlo, moverlo, ¿no? Y eso genera fuerza, por eso decimos basado en la fuerza, o sea, vectorialmente, ¿sí? Sobre la carga de prueba, ¿sí? Esta en realidad es la forma general, esta es la fórmula general de la diferencia de potencial, ¿sí? Esta es la fórmula general. De esta fórmula, haciendo un análisis de movimiento, de trabajo, lo que se hace, se ha llegado a esta. Dependiendo del ejercicio, hemos formado la otra. Los dos sí, pero la general es esta. La fórmula general, la oficial, como se dice, es esta, ¿sí? De esta deriva esto, ¿sí? Esto lo hemos hecho por el ejercicio, porque nos ha dicho, hay que mover esta carga de aquí a aquí. Nos ha dado incluso las distancias, ¿no? Eso, muy bien. Recordando eso, muchachos, ¿no? Vamos a otro. Vamos a hacer más ejercicios sobre eso. Eso a un modo de un poquito de recordar, ¿no? Vamos a hacer todavía más. Ahora vamos a pasar a este tema que es importante, que es muy necesario saberlo porque esto se lleva ya desde la parte de lo que es circuitos eléctricos, hay que armar resistencias, capacitores. Ya empieza lo que es circuito digital. Quiere decir el circuito digital, o sea, la física está de la mano, o sea, todo lo que es electricidad está de la mano con el circuito digital, ¿sí? O sea, estudiar el circuito digital es estudiar la física, porque vas a utilizar justamente resistencias, ¿no? De 1K, 2K, dependiendo de la resistencia, ¿sí? Vas a utilizar capacitores, que también se llama condensadores, y eso ahorita enseguida vamos a hacer condensadores, ¿sí? ¿No? Vas a utilizar todo lo que es herramientas, vas a utilizar con el tester vas a medir el voltaje, la intensidad, el flujo de corriente. El tester es un instrumento para medir la corriente, dependiendo qué es lo que queremos en el área de la electricidad, ¿no? Eso necesitas un protowatt, todo eso vamos a ver. Ahora estamos entrando ahí con este tema, ¿sí? Vayamos a todo esto, haciendo un repaso. Esto es la fórmula general de la diferencia de potencial. Y esto es un derivado, porque esto hemos sacado en función al ejercicio que nos han propuesto. Y también esto es trabajo, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a borrar esto, ahora vamos a ver. Vamos a ver, ¿sí? Ahora tocamos la parte de lo que son condensadores, ¿sí? Voy a anotar aquí. Condensadores, ¿sí? ¿Qué son los condensadores? ¿Por qué se les llama así, no? Vamos a hacer una breve lectura, después yo les explico, ¿sí? Son aparatos o dispositivos que sirven para almacenar, ¿no? Almacenar cargas eléctricas por poco tiempo, ¿sí? Un condensador lo forma dos conductores, entre ellos
existe el campo eléctrico y una diferencia de potencial, ¿no? Muy bien, ahora yo les explico, ¿sí? Entonces, dice que son dos aparatos o dispositivos que sirven para almacenar cargas eléctricas, ¿sí? En este caso, el condensador, su función del condensador, aquí entre comillas, es almacenar carga eléctrica. ¿Sí? En otras palabras, en nuestras palabras, el condensador guarda carga eléctrica, ¿sí? El condensador es así, se lo guarda, así como una bolsa, ¿sí? Se lo guarda, es como un almacén o como un depósito, esa es la palabra, depósito, ¿sí? Se lo guarda por un cierto tiempo carga eléctrica, o se liga carga eléctrica, lo guarda, ¿sí? Lo guarda. Pero por un cierto tiempo, por eso dice que almacena carga eléctrica. En otras palabras, está guardando carga eléctrica. ¿Sí? Está guardando carga eléctrica. De esa manera, ¿sí? Está guardando carga eléctrica. ¿Sí? Esa es su función del condensador. Por eso dice condensa. Por eso es su nombre de condensador. También su otro nombre es capacitor. ¿Sí? Como guarda carga eléctrica, dentro de lo que está guardando, ahí existe diferencia de potencial, porque la carga eléctrica ahí adentro se mueve. Hay diferencia de potencial, hay potencial eléctrico ahí adentro. Vamos a ir a explicar con un par, ¿sí? Pero ese es en resumen, su función del condensador es almacenar carga eléctrica. O sea, no opera, no hace nada, simplemente almacena, guarda. Esto lo utilizan, por ejemplo, cuando en los bancos, en las financieras, cuando trabajan las 24 horas del día, están metiendo datos, escriben, haciendo el balance y haciendo todo lo que es su trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un apagón en la ciudad, o en el sector, o en el manzano? Hay un apagón, ¿no? Entonces, ese apagón no puede hacer variar su actividad laboral, ¿sí? Entonces, el banco que tiene, o también hay otras empresas, tiene un condensador aparte, un instrumento, o sea, eléctrico, que guarda carga eléctrica, energía eléctrica. Cuando hay un apagón, esa distribuye esa reemplaza por un cierto tiempo, una media hora nada más, para que todo subsane, pongan en orden, ¿no? Esa manera. Muchas empresas, no siempre financieras, pero empresas industriales, hacen eso, ya de esa manera trabajan, ¿sí? No sé, hay un nombre específico, no me acuerdo cuál es el nombre, pero utilizan eso como condensador. Es un condensador, al final es un condensador, hablando eléctricamente, es un condensador que guarda energía eléctrica, guarda carga eléctrica, ¿sí? Hay muchas empresas aquí en nuestro país, aquí también en el Alto debe haber, ahí. Entonces, de esa manera, ¿eh? Esa es su función principal, es almacenar carga eléctrica. Ya. Ahora vamos al siguiente. Capacidad de un condensador, ¿sí? Entonces, notamos capacidad de un condensador. Capacidad de un condensador. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto de capacidad de un condensador? O sea, ¿cuánto puede recibir un condensador? Por eso dice capacidad. O sea, ¿no? Entonces, a eso vamos a ir, ¿no? Entonces, como en cualquier conductor, la capacidad de un condensador está dada en la cantidad de carga eléctrica que puede guardar por unidad de diferencia de potencial, ¿no?
es la cantidad de carga eléctrica que puede guardar. Por eso es capacidad. O sea, ¿cuánto de capacidad tiene este condensador? Hay condensadores pequeños, ¿no? Tienen su capacidad de carga eléctrica para guardar. Hay condensadores más grandes, tienen su capacidad, ¿no? Unos almacenan poco, otros almacenan mucho, otros así, pero a eso se llama capacidad de carga eléctrica, capacidad de guardar cierta cantidad de carga eléctrica. Esa es su función. Y como eso, y como lo estamos entendiendo teóricamente, como es capacidad o cantidad de carga, esa teoría, esa función, fenómeno físico de guardar carga eléctrica, viene carga eléctrica, hay que guardarlo, es como un barrilito, ¿no? Es como un barrilito, y llega carga eléctrica y a guardar, y a guardar, y a guardar así, ¿no? Esa función, ese fenómeno físico eléctrico, se expresa de un modelo, ¿ya? Este modelo es así. Entonces, la capacidad va a ser igual a la cantidad de carga que se almacena sobre la diferencia de potencial. Esa es la ecuación, ¿sí? Esa es la ecuación, ¿no? La capacidad es la cantidad de carga que se almacena. ¿Por qué digo Q? ¿Por qué menciono Q? Porque Q es carga eléctrica. Y cuando digo Q mayúscula, también lo digo en la cantidad o la capacidad, perdón, la cantidad de carga que se almacena sobre la diferencia de potencial, ¿sí? Eso es. Entonces, las unidades que se emplean son, en este caso, vamos a mencionar aquí al lado, voy a rayar esto, ¿sí? Vamos a trabajar las unidades que se emplean, ¿sí? Unidades que se emplean. ¿Sí? ¿Qué unidad se utiliza para eso? Para un capacitor, ¿qué unidad utilizamos, no? Entonces, en el sistema CGS, más usual en el sistema internacional es farad, ¿ya? En el sistema internacional, todo capacitor se mide en un faradio, ¿sí? En un faradio, así como escuchan, en un faradio. Pero un faradio es igual a un coulomb sobre volt. ¿Por qué? Un faradio, como es cantidad de carga, se mide en coulombs y diferencia de potencial en volt. Entonces, por eso que un faradio es igual a capacidad coulomb sobre volt, ¿no? La unidad más explícita sería coulomb sobre volt, ¿no? Coulomb sobre volt, ¿sí? Ese es la unidad, o sea, un faradio. O sea, la capacidad, en este caso, todo capacitor o capacidad de un condensador se mide en faradios, ¿sí? En faradios. O sea, la unidad de trabajo de un capacitor está en faradios. Y faradios no sé con minúsculas, así faradios. ¿Sí? En faradios, ¿sí? La unidad de trabajo es en faradios, ¿sí? Cuando tú vas a calcular cuánto de capacidad existe en un capacitor, o sea, cuánto de carga eléctrica guarda un capacitor. Entonces, la unidad que tú vas a trabajar, te va a dar resultante, va a ser faradios, porque todo capacitor se mide en faradios, ¿sí? En faradios. Ahora vamos a ir en este caso así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un faradio es igual a coulomb sobre volt. Un faradio es igual a coulomb sobre volt, ¿sí? Ahora hay unidades, en este caso, un faradio es grande, ¿sí? De un faradio más pequeño hay, de ese pequeño más pequeño hay otro también. Entonces, tiene sus nombres. Entonces, vamos a ir a mencionar eso porque vamos a utilizar para los ejercicios posteriores, ¿sí? Entonces, voy a aquí mismo, aunque se ve aquí abajo, se ve, ¿sí? Voy a mencionar un microfaradio, ¿sí?
aquí un microfaradio. Microfaradio, faradio, ¿sí? Microfaradio, o sea, es más pequeño que el faradio, más pequeñito que el faradio, ¿sí? Y se dice, y se menciona, y se conoce científicamente como microfaradio, y se anota como mu F, y se anota así. Esta mu, o sea, es una U con su colita, así. No es la U normal, la U de uva no es así. Una U así con colita, así. Y científicamente esa variable se llama mu, ¿sí? Entonces, microfaradio sería mu de F, microfaradio, así se anota, microfaradio, y esto equivale por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Ese es el número. Entonces, un microfaradio es igual por 10 a la menos 6 faradios, ¿sí? Esa es la unidad de un microfaradio, más pequeñito que un faradio, ¿ya? Ahora de esto hay más pequeño que el faradio. Eso se llama un picofaradio. Entonces anotamos también aquí, un picofaradio, ¿sí? Picofaradio. En este caso, el picofaradio se anota de esta manera. P de F, ¿sí? PF. Entonces, P de pico, F de faradio, picofaradio, ¿no? Esto va a ser igual, un picofaradio equivale por 10 a la menos 12 faradios. Es por 10 a la menos 12 faradios, ¿sí? Por 10 a la menos 12 faradios, ¿sí? Está bien, por 10 a la menos 12 faradios. Estas son las unidades justamente en las cuales trabaja una capacidad de un condensador, ¿sí? Entonces, la capacidad del condensador siempre va a ser en faradios. Siempre vas a calcular en faradios la capacidad del condensador, ¿sí? Ahora, más adelante, si te van a pedir que calcules en microfaradios, simplemente vas a hacer una conversión, porque sabes que un microfaradio equivale por 10 a la menos 6 faradios. Entonces haces la conversión y conviertes a microfaradio. Y si te piden en picofaradios más pequeñito, sabes que un picofaradio es por 10 a la menos 12 faradios, igual haces la conversión y hallas en picofaradios, ¿no? Estas son unidades que se trabajan en función del tipo de problema que nos van a plantear. Por eso es necesario conocerlo, ¿no? Cuánto vale un microfaradio y un picofaradio. Eso, muy bien. Continuamos entonces en este lado, ¿no? Continuamos aquí. Voy a borrar esto, recordando esto, ¿no? Haciendo un repaso. Que la capacidad de un condensador, como su nombre dice, es guardar carga. Entonces, la capacidad de un condensador es igual a la cantidad de carga que guarda dividido sobre la diferencia de potencial en voltios, ¿sí? Esa es la fórmula. Esa es la teoría, ¿no? Pero en realidad de esa teoría viene la ecuación, ¿verdad? Eso es, ¿sí? Entonces, Q sobre V en este caso, capacidad en faradios, ¿no? Muy bien, vamos a usar esto para continuar. Para continuar. Muy bien. Ya. Ahora es necesario graficar o dibujar cómo es un condensador. O sea, ¿no? Te he explicado qué es un condensador. Hemos dicho que guarda energía, perdón, guarda carga eléctrica, ¿no? Es un guardador de carga eléctrica. No hace nada más, o sea, no opera, no mezcla, no pasa corriente, no nada. Simplemente es un guardador. O sea, es como un depósito de carga eléctrica, es como un depósito. Pero te lo guarda un momento, un cierto tiempo, y después te devuelve la roja. Así, eso es un condensador, ¿sí? Por eso hay de diferente capacidad del condensador. Eso está en los circuitos eléctricos, en la radio, en la televisión, en el celular, ¿no? Dependiendo. Ahí, eso ya por si entramos en la parte digital. Muy bien. Ahora es necesario graficar, y voy a graficar justamente esto para que se conozca en detalle cómo funciona un capacitor y un condensador, ¿sí? Voy a graficar, ¿sí? Esto es el generador. Este generador es como un enchufe, ¿sí? Es como una, así, ¿no? Genera carga eléctrica, o sea, bota eléctrica, distribuye como un río, como caudal, ¿no?
Entonces, voy a dibujar aquí dos placas. Aquí voy a dibujar una placa, otra placa paralelo, ¿sí? Paralelo, ¿sí? Y voy a dibujar el conducto. Y si esto tiene la carga eléctrica, aquí hay electrones que salen de aquí y va directamente a la placa. Está yendo con dirección a la placa, a polarizarse. Una vez que entra aquí, sale justamente, sale la carga eléctrica aquí y viene justamente a tierra. Esto es tierra, ¿sí? Ahora voy a mencionar parte por parte, ¿sí? Esto de aquí adentro, estas dos son placas, ¿sí? Son placas planas, es como platos, ¿sí? Es como dos platos, ¿sí? El condensador se ha hecho, hay de diferentes maneras, pero vamos a explicarlas así, ¿ya? Digamos así. Digamos así, ¿ya? A ver, escucha. Esto, digamos, es una placa, ¿no? Es una placa, es una tesis, ¿no? Y esto también es una placa, ¿sí? El condensador se echa así. Así es el condensador, ¿no? Es el capacitor, así, ¿no? Así es. Hay un espacio, ¿no? ¿Ven? Hay un espacio. Ese espacio, hay un espacio que puede entrar un dieléctrico. Y les dije en la anterior clase que el dieléctrico puede ser vidrio, puede ser lana, puede ser plástico, ¿no? Su función del dieléctrico, ¿sabes qué es el dieléctrico? Es impedir que viaje el electrón de una placa a la otra, impedir que se mueva. El electrón siempre, el protón, el electrón, cuando está polarizado estas placas, cuando viene aquí, este electrón quiere pasar aquí, quiere ir hasta aquí, quiere viajar quiere brincar a la otra placa, ¿sí? Entonces, por eso hay energía cinética, energía potencial, ¿sí? Y hay una diferencia de potencial que se calcula, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos aquí, digamos, estas dos son dos placas, ¿no? Entonces, cuando aquí al medio hay un dieléctrico, digamos, un vidrio ahí, un vidrio, ¿sí? Ese vidrio hace que esta carga le impide, o sea, le incomoda, le impide llegar a otro, o sea, le dificulta su trayectoria, ¿sí? Esa es su función del dieléctrico, ¿sí? El dieléctrico se opone a que la carga eléctrica viaje, se opone a que desvíe, por eso la hace desviar incluso, ¿sí? Entonces, si que la carga quiere ir directo, quiere ir a la placa, la hace desviar incluso, se calcula incluso eso, ¿sí? Esa es su función del dieléctrico. Ahora, los capacitores siempre son planos. Ahora, de área, en este caso, un metro cuadrado de área, sí, ¿no? Ahora, no siempre hay capacitores planos, así cuadrados, hay capacitores circulares también hay. En los laboratorios de física, bueno, donde yo he estudiado, y también aquí, creo que en la zona sur, en los laboratorios de física, existen los capacitores que experimentalmente les pueden mostrar, les voy a hacer experimentos que son de esta manera, ¿sí? Les voy a mostrar un poco en este caso cómo funciona. También vamos a ver los videos, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Y voy a anotar justamente esto, ¿ya? Antes que pase este electrón de aquí a aquí, esta placa de aquí es negativo. Esta placa de aquí es positivo. Y el negativo se llama colector, ¿sí? El negativo se llama colector. Y el positivo se llama condensador, ¿sí? Aquí ya viene condensador. ¿Por qué dice colector? Porque en el colector la carga viaja con normalidad, o sea, con toda confianza va a chocar justamente ahí, ¿no? Pero cuando ya está dentro del campo, dentro de los dos, que están polarizados, hay una diferencia de potencial. Aquí adentro hay campo eléctrico entre el electrón. El electrón entonces quiere pasar al frente, como del río, o sea, el río de la orilla, quiere pasar allá al frente, ¿sí?
Entonces, aquí adentro, justamente hay un dieléctrico. Y voy a dibujar así el dieléctrico, ¿verdad? Como un vidrio, digamos. Esto, aquí, así. Este es el dieléctrico. Conocido, no siempre es el material vidrio, hay muchos dieléctricos, pero vamos a tener como ejemplo el vidrio, ¿sí? Entonces, quiere pasar esta caleta aquí, le impide. El vidrio es un obstáculo para que esta carga no llegue a su lugar, así, en términos así claros. Entonces, pero esta carga se la ingenia, pero de que pasa, pasa, así, se la ingenia, pasa. Y cuando pasa a este lado, pasa aquí, y justamente al pasar, basta que pase esta placa, ya se llama condensador, o sea, ya pasa como una persona transformada más fuerte, condensador, ¿sí? ¿Sí? Colector cuando tenía esa fuerza de vida, ¿no? Pero ha pasado por un obstáculo, entonces cuando ha pasado ya es condensador, ¿sí? ¿Sí? De esa manera se trabaja eso, ¿no? Este es el dieléctrico. Entonces, a todo esto se llama, a toda esta actividad, se llama capacitor, ¿no? Capacitor. En otros términos, condensador. Condensador. ¿Sí? Ahora, escuchen un poco. Mira, si decimos que el condensador, como su nombre científico dice que guarda carga eléctrica, almacena carga eléctrica, aquí almacena. Viene aquí, todos los que llegan aquí adentro